Bienvenidos. Este es un taller online que ofrece CH Consultores a todos sus clientes. El tema de hoy es contrato de trabajo. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Antes de hablar de contrato de trabajo, es importante tener bien claro lo que se trata, la relación de trabajo. ¿Quiénes son esas personas a las cuales debemos redactarle, hacerle firmar un contrato de trabajo en nuestra organización? Aquellos que son nuestros trabajadores. Según el doctor Rafael Caldera, la relación de trabajo es aquella relación jurídica que existe entre el trabajador y su patrono, cualquiera que sea el hecho que le dé nacimiento. Aunque esta es una definición de los años 60, está muy vigente hoy en día. Hay un trabajador. ¿Quién es el trabajador? Aquella persona que presta un servicio, que lo hace personalmente, que cumple un horario de trabajo y que recibe una contraprestación o un salario. ¿Quién será el patrono? Aquella persona, ya sea que tenga a su cargo una empresa, una entidad de trabajo, o aquella persona que utiliza los servicios de ese trabajador. Están los dos. Hay una vinculación jurídica laboral evidente, por lo tanto, ahí hay una relación de trabajo. Esas personas tienen que estar bajo un contrato de trabajo escrito. No significa esto que si el contrato de trabajo no se firma, no exista. En Venezuela, el contrato de trabajo oral también tiene validez como contrato. Otra definición, un poco más larga, es de Mario de la Cueva. La relación de trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatus objetivo integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración de los Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo y de los convenios internacionales. Este concepto de relación de trabajo es mucho más amplio, pero mantiene la misma esencia de la definición del doctor Rafael Caldera. Hay una relación jurídica, en este caso una relación objetiva, entre quienes, un trabajador y un patrono, hay la prestación de un servicio, y aquí está más específico cuando se refiere a que hay un trabajo subordinado. Cualquiera que sea el acto al que le dio nacimiento, no importa cómo surgió el nacimiento, cómo se estableció ese vínculo. Cuando hay una relación subordinada, ya estamos en la presencia de una relación de trabajo. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el contrato de trabajo es un acuerdo mediante el cual una persona se ofrece a realizar un trabajo para otra persona a cambio de una remuneración bajo determinadas condiciones. La Ley Orgánica del Trabajo venezolana, que sería la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, define el contrato de trabajo muy en la misma línea de la OIT. Es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia. Estamos hablando entonces nuevamente de la subordinación a cambio de un salario justo. Estamos hablando de la contraprestación por el servicio, que sería el salario, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta ley. Entonces, la Ley Orgánica del Trabajo reconoce como contrato de trabajo ese vínculo entre dos personas donde hay una dependencia y hay un salario. El reglamento. Este reglamento que tenemos acá es el reglamento del año 2006, que es el reglamento de la vieja ley. Todavía está vigente en todos aquellos aspectos que no contradigan a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras del año 2012. ¿Qué contempla el reglamento en cuanto a las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo? El reglamento parte de la equidad como la base a la hora de conocer las obligaciones que tiene el patrono con el trabajador en el contrato de trabajo. Seguidamente está la buena fe, el uso local, la costumbre, los reglamentos y prácticas internas de la empresa,
los acuerdos colectivos, los convenios colectivos o laudos arbitrales y por encima de todos está la ley. Entonces, antes que todo lo que ya hemos planteado, el contrato de trabajo obliga a lo que establece la ley. Ningún contrato de trabajo en Venezuela puede establecer condiciones laborales que menoscaben o desmejoren las que ya están contempladas en nuestra legislación. Y por supuesto que nuestra legislación parte de la Constitución, seguidamente está la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y tenemos tanto este reglamento al que estamos haciendo mención, que es el reglamento del año 2006, que tiene derogado solo un capítulo que se refiere al tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un reglamento parcial del año 2013 que sí es de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, pero es solo el tema tiempo de trabajo. ¿Cuáles serán los elementos que debe tener el contrato de trabajo? Debe existir un consentimiento, capacidad de las partes para obrar. Las partes llegan a un acuerdo. Su voluntad es de unirse o de convertirse en sujetos de una relación laboral. Y estas partes son un patrono y un trabajador. Cuando hablamos de que hay consentimiento, las partes consienten irse a una relación laboral, a establecer un contrato de trabajo cuando haya ausencia de los vicios de la voluntad. Estos vicios son por error, por violencia, por intimidación y por dolo. Vicio de la voluntad por error supone el conocimiento falso de la realidad. Patrono y trabajador están conscientes de la verdad, de las verdaderas condiciones, tanto de la empresa, del puesto de trabajo, la descripción del puesto de trabajo, y el patrono tiene conocimiento pleno de la titularidad del aspirante o del contratante, de su experiencia. Ese sería el caso de que hay un conocimiento real. Si hay un conocimiento falso, si una de las partes está dando información que no es fidedigna, ahí estaríamos hablando de que hay un vicio de la voluntad. Por violencia, mediante el uso de las fuerzas físicas para lograr la firma del contrato. En estos casos, si el trabajador o el patrono alegan que en el momento de firmar el contrato fue bajo coacción a través de la fuerza física, por supuesto que estaríamos en la presencia de un vicio de la voluntad. Las partes entonces no consintieron firmar un contrato de trabajo. Por intimidación, supone una amenaza que influye un temor racional a sufrir un daño, el mismo caso de la violencia. Por dolo, supone el engaño de una de las partes con palabras o maquinaciones para inducir a uno de los contratantes a firmar, el caso de que haya información falsa o el caso de que se presente información engañosa, se ofrezca en el contrato de trabajo beneficios que no son reales, que el contratado manifieste que tiene titularidades o que tiene condiciones que realmente no tiene para firmar el contrato de trabajo. Si no hay ninguno de estos vicios, sí hay consentimiento para firmar el contrato. Las características del contrato de trabajo. Prestación personal de un servicio. Ya lo vimos en las definiciones anteriores. Remuneración o salario. Subordinación o dependencia y ajenidad en los servicios. Tenemos subrayados subordinación o dependencia y ajenidad en los servicios. ¿Por qué? Porque estos son los elementos propios del contrato de trabajo. Otro tipo de contrato tiene prestación de servicio, un contrato por honorarios profesionales que no es un contrato de trabajo, hay la prestación de servicio. Hay un pago, hay una facturación, pudiéramos hablar entonces de que hay una contraprestación salarial, pero para que sea un contrato de trabajo, en un contrato por honorarios profesionales, un contrato por servicio, un contrato por obra civil, por ejemplo, tiene que existir una subordinación o dependencia y una ajenidad en los servicios, porque esos son los que son propios del contrato de trabajo. Cuando hablamos de subordinación o dependencia, es a través de las manifestaciones bien específicas. Obligación de permanecer a disposición del patrono durante la jornada de trabajo. El trabajador está obligado a cumplir un horario. Tiene una hora de entrada y una hora de salida.
estar sujeto a supervisión. El trabajador está sujeto a supervisión, donde el patrono, a través de su representante, va a tener allí trabajadores de inspección, va a tener jefes, gerentes o él mismo, que van a estar atentos a que el trabajador no solo esté entrando a la hora que tiene que entrar y salga a la hora que tiene que salir, sino que esté cumpliendo con sus obligaciones. Ejecutar el trabajo de acuerdo a los lineamientos del patrono. El patrono es el que da los lineamientos de cómo se debe hacer el trabajo, es el que aporta la tecnología, es el que aporta la máquina, es el que aporta la organización del trabajo. El trabajador debe abstenerse de ejecutar prácticas desleales con el patrono y también debe abstenerse de divulgar información de la actividad productiva que perjudique al patrono. Esto es parte de lo que es esa subordinación o dependencia que tiene el trabajador con el patrono. El contrato de trabajo también habla de la ajenidad o es parte de sus características propias del contrato de trabajo. La jurisprudencia define las 3 manifestaciones de ajenidad de la siguiente manera: en la renta o en los frutos, en los riesgos, en la ordenación de los factores de producción. ¿Qué significa que el trabajador es ajeno a la renta o a los frutos del negocio? Los resultados del trabajo no se atribuyen al trabajador, sino al empresario, los bienes o los servicios. ¿De qué se trata esto? En la relación de trabajo, a mí el patrón está obligado a pagarme mi salario puntual, sea que yo cobre semanal, sea que yo cobre quincenal, sea que yo cobre mensual, independientemente de la renta del negocio. Si el cliente no le paga al patrono y no recibe ningún tipo de beneficio económico durante la quincena, eso no es atribuible al trabajador. El trabajador debe recibir sus beneficios tal cual. Si el patrono vendió poco o vendió mucho, a mí me deben garantizar es mi salario. Yo soy ajena a la renta en los frutos de la empresa. Ajeno a los riesgos. El trabajador no asume los riesgos de la actividad en la que interviene, de tal manera que a cambio de su trabajo recibe un salario garantizado con independencia de los resultados de la empresa. La empresa quebró, la empresa tiene problemas económicos, la empresa tiene problemas legales. Todos estos factores no me deben afectar a mí como trabajador. A mí se me paga mi salario. Vino una fiscalización, se cerró la empresa, el patrón debe garantizarme mi salario. ¿Por qué? Porque el responsable, el que asume los riesgos, es el patrono, nunca el trabajador. En la ordenación de los factores de producción, es responsabilidad de la empresa y del empresario la organización del proceso productivo, la inversión de los recursos financieros sin que esto afecte sus deberes para con el trabajador. Es el patrono quien organiza el hallado de la empresa, el que organiza el proceso productivo, el que establece la materia prima, el que establece los proveedores, el que establece los horarios de entrega de materia prima, de mercancía terminada, de prestación de servicios. El trabajador es ajeno a esta ordenación. ¿Para qué nos sirven a nosotros estos elementos como lo es la ajenidad y la subordinación? Para poder determinar cuando se está simulando una relación laboral o una relación que es laboral y se quiere decir que no es laboral, se quiere decir que es un contrato de asociación, un contrato de participación. Si realmente hay subordinación, si realmente yo soy ajeno a los riesgos, a los frutos o a la ordenación de los factores de producción, allí estamos en la presencia de un trabajador y no de un socio o de cualquiera de estos otros contratos con los que se quiera simular una relación laboral. Las partes del contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene un término, periodo máximo de tiempo para un contrato, ya sea por tiempo determinado, o la aclaratoria si es por tiempo indeterminado. Ya vamos a hablar de los tipos de contrato. La naturaleza del servicio. La especificación clara del propósito del contrato de trabajo, ya sea un puesto fijo, ya sea para sustituir provisoriamente a un trabajador, o sea para contratar trabajadores venezolanos que van a prestar servicios fuera de Venezuela. Eso lo vamos a hablar también a la hora de hablar de los tipos de contrato. Pero el contrato, independientemente del tipo que sea, debe especificar bien la naturaleza del servicio, qué servicio se va a prestar, bajo qué condiciones se va a prestar, con el más lujo de detalle que se pueda. La declaración
la declaración de que las partes reúnen las condiciones necesarias para la celebración del contrato, es decir, no hay vicios de los que hablamos anteriormente, y se formula precedida de la palabra declaran, que aparecerá en mayúscula y en un lugar destacado. Y están las cláusulas, condiciones concretas del contrato que se enumeran una por una de forma separada y ordenada. Aparecen precedidas por la palabra cláusulas en mayúscula y en un lugar destacado. Las cláusulas son entonces todas las condiciones del contrato de trabajo. Hay unas condiciones enumeradas como o generales, tipo de trabajo que se llevará a cabo, sitio donde lo desempeñará, tipo de horario. Si hay turnos rotativos, se debe especificar acá que los turnos serán rotativos. La modalidad del contrato y la duración del mismo, retribución del trabajador, salarios, beneficios, con detalle de las condiciones de trabajo. Hay algunos contratos que añaden cláusulas particulares o unas cláusulas adicionales donde se refieren temas como confidencialidad, dedicación plena, concurrencia desleal o políticas propias de la organización. ¿Qué no se recomienda? Que se extiendan las cláusulas al punto de que se convierta en un reglamento interno. Las cláusulas deben ser las condiciones concretas del contrato de trabajo. Si hay condiciones más específicas, si hay una serie de normativas, manuales, procedimientos propios de la empresa, es preferible que el trabajador conozca el manual de normas y procedimientos de la empresa, se le da a conocer, y también que el trabajador tenga conocimiento de su reglamento interno y esté firmado a la hora de que ingresa. Entonces no es necesario que el contrato tenga muchas hojas o muchas cláusulas. Las cláusulas deben ser las condiciones bien puntuales del contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo debe tener un cierre. No debemos olvidar la última parte, que es cuando el trabajador firma, el patrono firma el contrato, donde se especificará lugar y fecha de expedición del mismo. ¿A qué me obliga el contrato de trabajo? La Ley Orgánica del Trabajo establece que el contrato de trabajo obligará a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley, la convención colectiva, la costumbre, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social. Fíjense que acá se está estableciendo lo mismo que contempla el 24 del reglamento, como ya vimos. El contrato de trabajo obliga a lo que está pactado allí, a lo que establece la convención colectiva si la empresa la tiene, y por supuesto parte de la costumbre, el uso local y la equidad. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? Que el contrato de trabajo, por supuesto, no debe contemplar ninguna obligaciones que estén por encima de la Ley Orgánica del Trabajo. Pueden tener más beneficios que la Ley Orgánica del Trabajo, pero nunca menos. Y para eso tenemos el régimen supletorio. En el artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo se establece: si el contrato de trabajo celebrado entre un patrono y un trabajador no hubiera estipulaciones expresas respecto al servicio, es decir, no se especificó bien de qué se trataba el servicio a la hora de redactar las cláusulas, o no se especificó bien el tema de los beneficios o remuneración, estos se ajustarán a las normas siguientes. El trabajador estará obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sean del mismo género de los que formen parte del objeto de la actividad a que se dedique el patrono. Es decir, que el contrato de trabajo se llevará a esas condiciones propias de la empresa. El trabajador, si en el contrato de trabajo no se estipuló bien lo que tiene que hacer, no podrá hacer actividades distintas a las propias de la organización, a las propias de la actividad productiva de esa empresa. La remuneración y demás beneficios deberán ser adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no podrán ser inferiores al salario mínimo. Entonces, si en algún momento el trabajador empieza a recibir una remuneración inferior al salario mínimo, deberá por lo menos garantizársele el salario mínimo si no está estipulado en el contrato cuál será su salario. Sin embargo, hay que hacer aquí la aclaratoria que nuestra Ley Orgánica del Trabajo también permite la contratación de personas con jornadas parciales, medio tiempo, o personas que trabajan medio tiempo, personas que trabajan algunos días a la semana, o personas que trabajan a destajo.
En estos casos, por supuesto, que pudieran tener un salario inferior al mínimo porque su jornada es inferior a la jornada regular, pero eso debe estar estipulado en el salario. Sería un error del patrono no estipular esto en el contrato y no darle contrato, porque eso lo obligaría a garantizarle salario mínimo. El patrono no puede modificar las condiciones de trabajo si implican desmejora para el trabajador, si ponen en peligro su integridad o si van en contra de la normativa prevista en esta ley, su reglamento y demás leyes que rigen la materia. Por lo tanto, la legislación venezolana no permite desmejora al trabajador de ningún tipo y en los casos de que haya desmejora en cuanto al salario, a las condiciones o que implique en peligro a la integridad del trabajador, por supuesto que esto estaría justificando entonces el retiro del trabajador. Sería una causal de ruptura de la relación imputable al patrono, lo cual acarrearía las debidas indemnizaciones, si se da ese caso. Los deberes fundamentales de las partes. Si el contrato de trabajo omite los deberes, el reglamento del año 2006, tanto en el artículo 17 como en el artículo 18, contempla las obligaciones de las partes en la relación laboral. En la parte del patrono hay una serie de obligaciones, sobre todo lo que es cumplir con el pago del salario en función de todo lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, periodicidad, tiempo máximo, lugares donde se debe pagar el salario, forma de pagar el salario. Y también el artículo 18 contempla las obligaciones que tiene el trabajador a la hora de asumir un contrato de trabajo. Es importante entonces leer estos dos artículos. ¿Por qué? Porque muchas veces el patrono está un poquito claro lo que son sus obligaciones, pero a veces el trabajador desconoce que tiene obligaciones también con la empresa. ¿Qué establece nuestra Ley Orgánica del Trabajo en materia de formalidad del contrato? Que se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de que se celebre en forma oral. Ya lo comentaba. Es decir, que si un patrono de alguna manera trata de evadir la norma, trata de evadir la responsabilidad que pueda tener con un trabajador, omitiendo la redacción, la firma de un contrato, esto no significa que no pueda probarse la existencia de esto. De hecho, uno de los principios del derecho en Venezuela es la primacía de la realidad sobre la forma o apariencia. Entonces, el contrato debe ser por escrito, no es preferentemente solo como dice la Ley Orgánica del Trabajo, debe ser por escrito porque también tenemos la obligación de llevar un libro de contratos que vamos a ver más adelante, lo que significa que todos los patronos deben dar los contratos por escrito. Si quiere evadir la norma, no le sirve de nada no darlo, porque el trabajador puede demostrar que es trabajador aunque no se le haya dado por escrito. Entonces los empresarios, los patronos deben extender el contrato de trabajo por escrito. Todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre el contenido del contrato son ciertas, por lo tanto, seguimos en la misma línea. Es al patrono a quien más le conviene que el contrato sea por escrito. Ese contrato escrito se extenderá en 2 ejemplares originales, uno de los cuales se entregará al trabajador, es decir, los 2 ejemplares que deben tener la firma original, que no sea una copia, mientras que el otro lo conservará el patrono. Un original es para el trabajador, un original es para el patrono. ¿Y qué contendrá este contrato? Nombre, apellido, cédula, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Y aquí estamos hablando de partes, persona natural. Trabajador, toda su información. Patrono, toda la información de la persona natural que representa a la empresa. Cuando se trata de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio será de la persona natural que la represente, ya lo dijimos. La denominación del puesto de trabajo o cargo con una descripción de los servicios a prestar que se determinará con la mayor precisión posible y la fecha de inicio de la relación de trabajo. La indicación expresa si el contrato de trabajo es a tiempo indeterminado o es a tiempo determinado o es por una obra determinada. Y aquí estamos entrando entonces en los diferentes tipos de contrato. La indicación del tiempo de duración cuando se trata de un contrato a tiempo determinado. Vamos a hablar de contrato a tiempo determinado más adelante.
La obra o la labor que deba realizarse cuando se trata de un contrato para una obra determinada. En los contratos por obra determinada se debe especificar bien hasta qué parte de la obra le corresponde al trabajador. Si se comete el error de que no se especifica bien, el trabajador estará obligado y el patrón estará obligado a contar con ese trabajador hasta que finalice la obra. Entonces, si sus actividades son propias del inicio de la obra, bueno, eso se debe especificar en el contrato. La duración de la jornada ordinaria de trabajo, el salario, cómo se va a pagar el salario, si va a ser salario por hora, si va a ser salario por cumplimiento de la jornada, si va a ser salario a destajo, la forma y el lugar de pago, si el trabajador va a cobrar por transferencia, si el trabajador va a cobrar con cheque, en qué sitio va a cobrar, así como los demás beneficios a percibir. El lugar donde deban prestarse los servicios. Si el trabajador debe prestar servicios en varios sitios, esto debe aclararse en el contrato de trabajo. La mención de la convención colectiva o acuerdos colectivos aplicables según sea el caso. Si la empresa tiene contratación colectiva, en esas formalidades se debe incluir entonces que existe una contratación colectiva. El lugar de celebración del contrato de trabajo, cualquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes y las demás que establezcan los reglamentos de esta ley. Un poco lo que veíamos en el tema de las cláusulas. Entonces podemos valernos este checklist. ¿Qué vamos a hacer con este checklist? Nosotros vamos a verificar, tomamos nuestros contratos en la empresa y empezamos a verificar si tenemos las características del contrato tal cual como establece la norma, si tiene todas las partes que establece la doctrina y si el contenido del artículo 59 está plasmado en nuestros contratos de trabajo. En las características ya las mencionamos: prestación personal de un servicio, remuneración o salario, subordinación o dependencia y ajenidad. En las partes del contrato debemos tener un término, un periodo, la naturaleza del servicio, la declaración de las partes, las cláusulas o esas condiciones, cierre y firma de las partes. Y todo lo que es el contenido del artículo 59 que acabamos de leer. Entonces, con este checklist ustedes revisan en su empresa si sus contratos de trabajo cumplen con todas las formalidades. Si hay algún detalle, bueno, entonces hacemos las respectivas correcciones. El patrono deberá dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador el ejemplar del contrato de trabajo, mediante acuso de recibo debidamente suscrito por éste en un libro que llevará a tal efecto. Entonces, sabemos que el contrato se extenderá en 2 originales y el trabajador debe tener uno de estos. La nueva Ley Orgánica del Trabajo desde el año 2012 contempla no solo llevar el original o entregar el original al trabajador, sino que debemos dejar constancia de que se le entregó su original. ¿Un poco para qué? Esta es una medida para que el patrono no desaparezca misteriosamente a un trabajador o para que el patrono a la hora de contratar cumpla con entregar ese ejemplar al trabajador, que es una costumbre muy común que en Venezuela se evade las responsabilidades laborales no entregándole esa copia al trabajador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debo llevar un libro y que me está obligando entonces a que todos los contratos que yo extiendo en la empresa deben ser por escrito. Ese libro de contrato lo podemos llevar de la siguiente manera. Podemos tener un formato como el que están viendo acá, que especifica todo el contenido del 59. Este formato se puede imprimir foliado desde el folio 1 hasta el folio 500, 300, el que a ustedes les parezca, de acuerdo a la cantidad de contrato que extienda la empresa, y se manda a empastar, que quede como un libro, es decir, que sea algo que no se pueda modificar. Lo podemos llenar a través de esta información o, bueno, mira, no queremos llevar el libro de contratos a través de este formato. Bueno, lo puedo llevar en un libro de actas. Puedo llevar un libro de actas donde especifique toda esta información que contempla el 59. Tiempo del contrato, tipo de contrato, datos del trabajador, datos de la empresa, datos del patrono, denominación del puesto. Lleno toda esta información y lo llevo en un libro de acta, por supuesto que foliado. La intención es que sea un libro, nunca una carpeta lomo ancho donde yo llevo la información,
nunca una carpeta 3 aros, nunca un libro que no esté foliado. Tiene que ser un documento que no se pueda modificar. Y esto me lo va a firmar el trabajador. Esta es mi constancia de que yo le di a él su copia o su ejemplar del contrato de trabajo. Y entramos en el tema de los tipos de contrato. Hemos mencionado algunos tipos. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada. Por lo tanto, esos son los 3 tipos de contratos de trabajo que existen en Venezuela: indeterminado, determinado o para obra determinada. Vamos a ver entonces un poco las características de estos contratos. El contrato de trabajo debe ser a tiempo indeterminado. Ese es el deber ser. El contrato de trabajo es a tiempo indeterminado. Las empresas tienen puestos fijos y deben contratar personas que sean fijas. Las empresas no tienen un pequeño lapso de tiempo, las empresas son permanentes. Por lo tanto, el deber ser, lo normal, lo regular, lo común, es que el contrato sea a tiempo indeterminado. Desde el punto de vista realista de lo que es la empresa y desde el punto de vista humano, una persona surge como profesional, una persona tiene familia cuando tiene un trabajo fijo, puede adquirir vivienda, puede comprar carro, puede tener hijos. Entonces, el deber ser es que el contrato sea a tiempo indeterminado. Y el contrato a tiempo indeterminado tiene periodo de prueba. El periodo de prueba que establece el artículo 25 del reglamento, que sufre una modificación con las contemplaciones del 87 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Más adelante lo vamos a ver. Muchos doctrinarios parten de la idea de que el periodo de prueba no es un contrato. Y realmente no es un contrato. El periodo de prueba es la primera parte de un contrato a tiempo indeterminado. El deber ser es que el contrato sea a tiempo indeterminado, pero la gente no pasa fijo desde el primer día. Yo pruebo, después que supera la prueba, la persona pasa a ser un trabajador bajo un contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Que el periodo de prueba es solo para el contrato a tiempo indeterminado. Puedo tener un contrato a tiempo determinado. La ley lo permite. ¿Por qué? Aunque las empresas tengan puestos fijos, o eso es lo común, o ese es el deber ser, hay situaciones bien específicas que son excepcionales, donde no le puedo dar trabajo a todas las personas a tiempo indeterminado. Entonces hay unas excepciones y para eso tenemos el artículo 64. Si la empresa está en esas excepciones o el cargo que se quiere ocupar está en las excepciones, puedo extender un contrato a tiempo determinado. Ya lo vamos a ver. Puedo dar un contrato por obra determinada. Debo dar contrato a tiempo indeterminado, pero si tengo una obra específica y necesito personal nada más durante la obra, la ley también me otorga la oportunidad o me permite dar un contrato por obra determinada y está contemplado en el artículo 63. También pueden existir contratos a tiempos determinados que son fuera del país, trabajadores venezolanos para prestar servicios fuera de Venezuela. También lo vamos a ver. Y están los contratos por honorarios profesionales, que estos no son contratos de trabajo, estos son contratos de servicios. Pero vamos a tocar ese tema también acá. En todos estos otros contratos, a tiempo determinado, por obra determinada, fuera del país, honorarios profesionales, todos ellos son contratos sin periodo de prueba. A tiempo determinado no podemos probar. Por obra determinada no podemos probar. Fuera del país no hay periodo de prueba y honorarios profesionales ni siquiera es un contrato de trabajo. Por supuesto que no hay periodo de prueba. Por lo menos no el periodo de prueba que contempla nuestra legislación. Entonces, si damos un contrato a tiempo determinado y probamos o colocamos en el contrato, su redacción establece que hay un periodo de prueba, el contrato
a tiempo determinado será nulo. Se convierte en un contrato a tiempo indeterminado. Hablamos del periodo de prueba. El periodo de prueba es el inicio o es la primera parte para un contrato a tiempo indeterminado. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006 establece que las partes podrán pactar en los contratos de trabajo celebrados por escrito un periodo de prueba que no excederá de 90 días continuos, a objeto de que el trabajador juzgue si las condiciones de trabajo son de su conveniencia y el patrono aprecie sus conocimientos y aptitudes. Estos 90 días son sustituidos por 30 días. ¿Quién me modifica el periodo de prueba? Que ya no es de 90 y pasa a ser de 30 días. El artículo 87 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El artículo 87 establece que estarán amparados por estabilidad los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. Entonces, esta ley no deroga el reglamento, pero como decíamos al inicio, todo aquello que contemple el reglamento que contradiga la nueva ley, por supuesto que no tendrá validez, será nulo. Si el reglamento establece que son 90 días, pero la Ley Orgánica del Trabajo, que está por encima de establece que al primer mes, a partir del primer mes ya el trabajador goza de estabilidad, sería absurdo que yo dé un periodo de prueba de 90 días, porque el trabajador al tener más de un mes pasa fijo. Por lo tanto, esto me reduce el periodo de prueba a 30 días o menos. Si yo le doy por más de 30 días, yo sé que después de los 30 días goza de estabilidad. Entonces ya no tendría condición de trabajador en periodo de prueba, porque no lo puedo despedir sin justa causa. Tengo que iniciar un procedimiento de calificación de falta para poderlos despedir. En cambio, si el trabajador está en periodo de prueba, no estoy obligado a iniciar ningún procedimiento. Cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación porque no hay estabilidad. Siempre que sea menos de 30 días, respetando el artículo 87. Entonces, ese periodo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por extinguida el contrato sin que hubiera lugar a indemnización. Estamos probando como trabajadores, estamos viendo si nos gusta el trabajo, si nos sentimos bien en él. Si no nos gusta, nos podemos ir. Como patrono estamos apreciando las condiciones de ese trabajador, si cumple con las expectativas del puesto. Si no nos gusta, si no nos parece, podemos prescindir de él sin ningún tipo de solicitud, sin pedirle permiso a nadie, nada. Cualquiera de las partes puede dar por culminado el contrato. Lo único que tenemos que respetar es que no es de 3 meses. Ahora pasa a ser de 30 días o menos. Será nula la estipulación que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador hubiera desempeñado las mismas o similares funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad. Entonces, no me pueden probar en un cargo donde ya trabajé, donde ya estuve, un cargo que ya ocupé. El trabajador puede ser probado en un cargo donde está llegando, un cargo nuevo. Si no, será nulo el periodo de prueba y automáticamente esta persona estará fija. El contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes en forma inequívoca de vincularse solo con ocasión de una obra determinada o por un tiempo determinado. Y como les decía, es el deber ser. El contrato de trabajo es a tiempo indeterminado, es lo normal. Pero hay excepciones. Entonces, cuando no hay la aclaratoria o no se especifica que el contrato tiene un término, o no se especifica que va a ser una obra específica, el contrato se considera que es a tiempo indeterminado. Y vamos entonces a los principios fundamentales del derecho del trabajo en Venezuela. Tenemos el reglamento en su artículo 9, preferencia a los contratos a tiempo indeterminado, en atención a lo cual deberá atribuirse carácter excepcional a los supuestos de autorización de contratos a términos previstos en el artículo 77 de la LOT. Esta es la vieja Ley Orgánica del Trabajo, ahora es el 64.
Es decir, que el contrato a tiempo determinado es excepcional, que es el que está contemplado en el 77 de la vieja ley y en el 64 de la nueva ley. El deber ser es que el contrato sea a tiempo indeterminado. Los otros contratos son excepcionales. ¿Cuáles son los casos en los cuales el patrono puede extender contratos a tiempo determinado? Está en el artículo 64. El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los casos cuando lo exija la naturaleza del servicio. La naturaleza del servicio me pide de alguna manera que contrate personas solo por un tiempo. ¿Cuáles serían esos casos? Empresas que trabajan por zafra, empresas que tienen temporadas altas. Ejemplo, una empresa que tiene cosecha, una empresa que tiene que recolectar algún tipo de producto. Durante esa zafra, durante esa cosecha, tiene que contratar más personas. Termina la cosecha, termina la zafra, mi nómina vuelve a ser la misma de siempre. Entonces, la naturaleza de mis servicios me obliga a hacer contratos a tiempo determinado. Otro caso muy común, las empresas que están relacionadas con el área turística. Somos hoteles, somos la parte recreativa. Durante la temporada alta, durante las vacaciones, necesito más personal. ¿Tengo cómo demostrar que necesito más personal? Sí, mi facturación, mi libro de ventas no es el mismo durante todo el año que durante la temporada alta. Necesito más personal, pero solo por mi temporada alta. Doy contratos a tiempo determinado por la naturaleza del servicio y tengo cómo demostrar que tuve una zafra o que tuve una temporada alta. El otro supuesto, cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente a un trabajador. Tengo un trabajador fijo, que es el que ocupa el puesto, pero ese trabajador está bajo una suspensión de la relación de trabajo, por ejemplo, está de reposo, o ese trabajador está de permiso, o ese trabajador está prestando el servicio militar obligatorio, o ese trabajador está bajo una detención, no ha salido ninguna sentencia condenatoria mientras él esté detenido, él sigue siendo mi trabajador, mientras haya una suspensión de la relación de trabajo no puedo desistir de los servicios. En estos casos, él sigue siendo mi trabajador, pero tengo un vacío en el puesto. Puedo sustituir lícitamente con otro trabajador. El trabajador que está de reposo tiene nombre y apellido. El contrato de trabajo para el que estoy contratando para que sustituya tiene nombre y apellido. Entonces, para sustituir provisionalmente a un trabajador debo demostrar ¿con qué? Con los reposos, con los permisos, con los documentos que determinan que esta persona sigue siendo mi trabajador, pero que está ausente. El otro supuesto, cuando se trata de trabajadores de nacionalidad venezolana que prestarán sus servicios fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Trabajadores venezolanos que van a prestar servicios fuera de Venezuela, se les puede dar entonces un contrato a tiempo determinado para esas actividades puntuales o para ese periodo durante el cual va a estar fuera del país. Y cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador y se siga requiriendo su servicio. Entonces, estos son los únicos supuestos en los cuales yo puedo dar contrato a tiempo determinado. Si el trabajador no encaja en ninguno de estos supuestos, su contratación debe ser a tiempo indeterminado, salvo que sea el caso de un contrato por obra determinada. Será nulo el contrato de trabajo a tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas. En consecuencia, el trabajador se encontrará investido en la estabilidad propia de esta ley. Todos los otros casos, si no están acá, estaríamos entonces ante una simulación de la relación de trabajo, donde se quiere presentar unas condiciones distintas a las que realmente el trabajador está prestando y sería totalmente nulo. Es decir, contrato de trabajo a tiempo determinado porque no queremos que los trabajadores pasen a fijo, en la legislación venezolana no existe. Ejemplo, decíamos, tengo que tener las pruebas. Bueno, ese contrato de trabajo debe decir en esas cláusulas específicamente. El presente contrato tendrá una duración de, se cuenta la cantidad de días exacto y concluirá a la expiración de dicho término, salvo que las partes convengan antes del vencimiento del plazo indicado prorrogarlo.
la contratación se efectúa de conformidad con el literal, y aquí indicamos entonces el literal específico del artículo 64. ¿Es para sustituir ilícitamente? Bueno, ¿cuál es el literal del artículo 64? ¿Es por la naturaleza del servicio? ¿Cuál es el literal del artículo 64? Es debido a, y aquí se debe indicar con toda precisión, la situación que ha dado lugar al contrato, el nombre del trabajador a sustituir, el país a enviar al trabajador o las razones de producción, las razones de zafra, temporada alta, etcétera, etcétera, que dieron lugar a que se vaya a extender un contrato a tiempo determinado. Si el contrato a tiempo determinado no tiene esta especificación y no está fundamentado en el 64 y no tenemos pruebas de que es para uno de los supuestos del artículo 64, será nulo. Por lo tanto, será un contrato a tiempo indeterminado. El contrato a tiempo determinado admite prórroga. Admite una prórroga. Se puede extender ese contrato. La ley establece que puede ser hasta por un año y se puede extender por un periodo más. El reglamento también establece que se entenderá que median razones especiales que justifiquen 2 o más prórrogas del contrato a tiempo determinado sin alterar su condición cuando la circunstancia que justificó su celebración en los términos del artículo 77 de esta ley se extendieran por un tiempo superior al previsto. Ese artículo 77 será el 64. 77 en la vieja ley, 74 en la nueva ley. Pudieran existir algunas razones especiales que pudieran justificar una prórroga adicional, pero esto debe justificarse. En caso de 2 prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales, ya lo habíamos dicho. Si se extiende por más de una prórroga, el contrato pasa a ser automáticamente a tiempo indeterminado. Los previstos de este artículo se aplicarán también cuando venció el término e interrumpía la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación. Si damos un contrato a tiempo determinado y no han pasado más de 3 meses y se extiende otro contrato, esto da lugar a un contrato a tiempo indeterminado. Es decir, que entre un contrato y otro contrato, para que no pierda la naturaleza, deben pasar más de 3 meses. En los contratos por tiempo determinado, los trabajadores y las trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicio por más de un año. Ya lo habíamos mencionado. El tiempo máximo para prestar servicio a tiempo determinado es de 1 año. Caso distinto, con la vieja ley se podían extender algunos contratos a tiempo determinado hasta por 3 años. Ya eso no es así. Y está el contrato por obra determinada. El contrato para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador. El contrato durará todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma. Acá no tenemos un tiempo, una expiración como el tiempo a tiempo determinado, pero sí cuando la obra termina o cuando la parte de la obra que le corresponde al trabajador termina, su contrato de trabajo llega a su fin. Se considera que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada por el patrono. Y si dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de un contrato de trabajo para una obra determinada, las partes celebraren un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se entenderán que han querido obligarse desde el inicio de la relación por tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Que el contrato por obra determinada no admite prórroga. El contrato a tiempo determinado sí. Si en obra determinada, al terminar la obra, pasa menos de 3 meses, o no han pasado los 3 meses y damos otro contrato por obra, el contrato pasa a ser a tiempo indeterminado, lo que significa que para que no pierda la naturaleza de contrato por obra determinada, tienen que pasar más de 3 meses entre un contrato y otro contrato, porque aquí no hay prórroga. Y la norma tiene una excepción que es para la industria de la construcción.
La industria de la construcción sí puede dar contrato por obra determinada uno tras otro sin que haya pasado el lapso de los 3 meses, y esto no lo hace perder la naturaleza de contrato por obra. Pero esta es una excepción solo para la industria de la construcción, y debemos recordar que la industria de la construcción se rige más por el contrato colectivo de la construcción que por la ley orgánica del trabajo. Aquí la ley orgánica del trabajo le está otorgando la potestad de que sus contratos sean por obra uno tras otro sin que dejen de ser contrato por obra, sin que pasen a ser contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué pasa cuando hay un contrato a tiempo determinado o un contrato por obra y no dejamos que culmine el contrato? En los contratos de trabajo por una obra determinada o tiempo determinado, cuando el trabajador se retire justificadamente, es decir, que el patrono haya dado lugar a situaciones, haya provocado que el trabajador se retire porque presentó conducta inmoral, causó un despido indirecto porque le bajó el salario, porque lo colocó a hacer actividades incompatibles con su dignidad, calificación profesional a las que está obligado por contrato, algún tipo de omisiones o imprudencias en materia de seguridad industrial que obligan al trabajador a retirarse. En cualquiera de estos casos, si el trabajador se tiene que retirar o si es el patrono el que decide unilateralmente, mira, trabajas hasta hoy, debe pagarle una indemnización que será el monto igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra. Es decir, le dio un contrato a tiempo determinado de 3 meses y al primer mes desisto de los servicios de esta persona, la diferencia, que serían 2 meses de salario, se los debo pagar como indemnización por daños y perjuicios. Esto en el caso de el contrato. Si es contrato por obra, deberá pagársele los salarios al tiempo que se proyectó que debería terminarse la obra aproximadamente. Esta es la indemnización que le corresponde al trabajador en caso de que haya ruptura del contrato de trabajo a tiempo determinado o por obra determinada. Y el otro supuesto son los contratos de trabajo fuera del país. Contratos de trabajo celebrados por trabajadores venezolanos para la prestación de servicios fuera del país que deben extenderse por escrito, deben ser autenticados ante los funcionarios competentes del lugar donde se celebre y deben ser legalizados por un funcionario consular de la nación donde deban prestarse los servicios. El patrono deberá otorgar una fianza o construir un depósito en un banco venezolano a entera satisfacción de la Inspectoría del Trabajo por una cantidad igual al monto de los gastos de repatriación del trabajador y lo de su traslado hasta el lugar de su residencia. Además, ese contrato también debe contemplar todos los gastos de transporte y alimentación del trabajador, todos los que se originen por el cumplimiento de las obligaciones sobre inmigración u otro concepto semejante serán por cuenta del patrono. Se aplicarán las disposiciones de la legislación social venezolana, todo lo que es la parte social, laboral venezolana se aplicará aunque esté prestando los servicios fuera de Venezuela. El trabajador deberá recibir del patrono antes de su salida información escrita sobre las condiciones generales de vida y requisitos a que deberá someterse en el país donde va a prestar su servicio. El trabajador debe tener entonces información clara sobre la cultura, estilo de vida, condiciones sociales, dónde vivirá, cuáles son esas condiciones especiales a las que se deberá someter en el país donde va a prestar su servicio. Toda esa información es obligación del patrono suministrarla oportunamente al trabajador. Contrato por honorarios profesionales. Hacemos entonces una referencia al artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece que las personas o los trabajadores que presten servicios profesionales mediante contratación por honorarios profesionales tendrán los derechos y obligaciones que determinen las respectivas leyes del ejercicio profesional, siempre y cuando éstas no desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral. En tal sentido, estarán amparados por la legislación del trabajo y de la seguridad social en todo aquello que los favorezca. Aquí estamos hablando de ejercicio profesional y profesionales que tienen beneficios de acuerdo a sus colegios profesionales.
Pero este contrato por honorarios profesionales que plantea el artículo 7 no es el común que conocemos dentro de las empresas. Aquí estamos hablando de profesionales que prestan servicio como trabajadores. Ellos van a tener tanto los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo como los que establezcan sus colegios profesionales. El contrato por honorarios profesionales o el contrato de servicio que conocemos dentro de las organizaciones, que no es un contrato de trabajo, es aquel donde el especialista ofrece sus servicios profesionales a la organización en materia de consultorías, asesorías, proyectos, sin obligación de cumplir un horario de trabajo, por ende no genera prestaciones sociales, no hay salario, sino una facturación por servicio. Entonces, el contrato por honorarios profesionales es cuando me están prestando un servicio profesional de asesoría, de consultoría y no hay cumplimiento del horario. Yo le puedo exigir a ese profesional que me cumpla un número de horas de asesoría, pero no puede entrar a las 8 de la mañana, que sale, almuerza, que vuelve en la tarde. No hay cumplimiento de horario, hay cumplimiento de horas de capacitación, horas de formación, horas de asesoría y esta persona me debe facturar, me debe dar mi factura legal. Para cuidarnos del tema de la tercerización, se recomienda que esta persona le facture a varias empresas, porque si soy su mayor fuente de lucro, entonces se considera que hay una tercerización. Entonces debemos tener en cuenta que no cumpla horario, que no sea una prestación personal de los servicios, me está prestando un servicio de asesoría. Muchas veces no va la misma persona, manda a otra persona de la misma firma, de la misma empresa, pero me está cumpliendo con mis servicios profesionales y me debe facturar. Si me factura y cumple horario, es una relación laboral. Si no cumple horario pero no me da factura, es una relación laboral. Deben estar conjugados todos los elementos, que no cumpla horario y que me facture, que yo no sea su mayor fuente de lucro. ¿Hay una subordinación? Pudiéramos decir que sí, hay una prestación, hay una contraprestación, sí, porque le pago por su servicio, pero no debe haber subordinación como la subordinación propia de la relación de trabajo. Por lo tanto, no se recomienda que tenga ni supervisión ni que esté subordinado. Ese contrato por honorarios profesionales se recomienda que esté redactado como el profesional ofreciendo su servicio. No es la misma redacción de un contrato de trabajo donde se colocan los datos de las partes. Aquí estaríamos colocando los datos del profesional. Ejemplo, señores, empresa tal, presente, la fecha, el lugar donde se está extendiendo el contrato. Yo, el nombre del profesional, de profesión, abogado, seguridad industrial, contador, administrador, recursos humanos, lo que la persona vaya a prestar el servicio. En ejercicio, titular de la cédula de identidad, inscrito en el colegio, en preabogado, colegio de contadores, etcétera, etcétera. Todo lo que es los datos profesionales, o si representa su firma personal, podría estar ahí incluido entonces cuál es su firma personal, cuál es la empresa a la que pertenece, con la que me va a facturar. Puede ser factura persona natural también, pero como profesional. Por supuesto que una factura que cumpla todos los requisitos legales del CENIA. Por medio de la presente ofrezco mi servicio de asesoría en materia legal, en materia de seguridad industrial, en materia de recursos humanos, en materia contable, de manera permanente en su empresa y formulo la siguiente propuesta de honorarios profesionales. Generalmente este contrato especifica que no hay obligación de pagar prestaciones sociales o un contrato de servicio. El profesional lo contempla allí si el contrato es por 6 meses, si va a cobrar en unidades tributarias, cada cuánto tiempo va a hacer el ajuste de sus honorarios profesionales, cada cuánto tiempo va a facturar, etcétera, etcétera. Entonces lo que se recomienda aquí, que hay que tener bien en cuenta, tanto que no cumpla con horario de trabajo como que me cumpla con una facturación, que el contrato esté redactado como la prestación de un servicio profesional, no un servicio personal bajo subordinación. En estos casos entonces estaríamos hablando de contratos por honorarios profesionales, no son contratos de trabajo. Para finalizar entonces, algunas recomendaciones. La primera, hacer contrato de trabajo a todos los trabajadores. Todos los ingresos en la empresa debemos extenderle su contrato de trabajo.
¿A quién le conviene? A las dos partes. ¿A quién más le conviene? Al patrono. Llevar el libro de contratos. El libro de contratos no debe llevar ni sello de la inspectoría, no debe llevar ningún tipo de formalidad por inspectoría, solo lo que les decía, su librito debidamente foliado o empastado. Todos los trabajadores activos desde mayo 2012 hasta la fecha tienen que estar allí. Aquí no vamos a incluir allí a los que ingresaron con la vieja ley, por supuesto. Ese libro de contrato nos los van a solicitar a la hora de las fiscalizaciones en la Inspectoría del Trabajo. Entonces hay que llevarlo. Primero, negociar con los trabajadores antes de. Entonces hay que tratar siempre de hablar con los trabajadores antes de irnos a un proceso de despidos injustificados, antes de no especificar bien cuáles son las condiciones laborales. Siempre hablar con el trabajador antes de irnos a otra instancia. Siempre el que tiene las de ganar será el trabajador. Por lo tanto, al patrono le conviene primero pactar con el trabajador antes de irse a otra instancia. Cumplir con todas las condiciones laborales y de medio ambiente de trabajo, todo lo que es el cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOCSIMAT, que incluyen tanto lo que es la parte de seguridad y salud como lo que es la parte de recreación. Cumplir con los beneficios y derechos de los trabajadores, todo lo que se refiere a nómina, prestaciones sociales, beneficios, estar al día con esto. Hacer cumplir los deberes de los trabajadores, dar a conocer a los trabajadores que las leyes y los reglamentos le obligan a cumplir con sus obligaciones. El trabajador también tiene deberes. Tener reglamento interno. El reglamento interno es ley y hay muchos aspectos de la norma que no están bien especificados, por eso las empresas tienen que tener su reglamento interno. ¿Qué temas podemos tocar allí? Los temas que se refieren a el manejo de los permisos, los temas que se refieren a los préstamos personales, etcétera, etcétera. Hacer notificaciones por escrito al personal, amonestaciones, testigos, pruebas para los procedimientos. Siempre llevar todo lo que se refiere al personal por escrito. Llevar expediente de los trabajadores correctamente, una carpeta donde esté toda la información del trabajador, todo su récord en la empresa, todos sus permisos, todos sus reposos, el tema de sus vacaciones, el tema de sus exámenes preempleo, sus exámenes prevacacionales, postvacacionales, toda la información del trabajador en su expediente. Acatar las decisiones de la inspectoría y de tribunales cuando éstas se den. Mejorar el procedimiento de selección de personal, por supuesto, ponerle bien la lupa al proceso de selección de personal para que posteriormente no vengan malas contrataciones o errores en la contratación de personal. Limpiar los procedimientos de reclamo ante las inspectorías, es decir, responderle a los trabajadores que hayan iniciado procedimientos, terminar esos procedimientos que se tengan allí. Crear valores organizacionales. Las empresas venezolanas necesitan revalorizar el tema o el factor trabajo. El valor trabajo se ha perdido mucho en Venezuela, por eso hay tantos problemas laborales. El trabajo es un valor que hay que incluirlo dentro de todos esos programas de motivación con el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante, porque tanto la sobrevivencia de las empresas, las instituciones, las organizaciones, como para mejorar la calidad de vida de ellos mismos. Entonces, todo lo que son los programas de incentivo, formación, motivación, deben estar muy enfocados hacia lo que es revalorizar el trabajo como valor. Analizar y solucionar los casos de personal tercerizado. Tenemos que ya culminó el tiempo de adecuación de todas aquellas empresas que tienen trabajadores tercerizados y esto hay entonces que solucionarlo. Los trabajadores que están bajo la figura de la tercerización, porque hay inherencia o hay conexidad, tienen que pasar a la nómina. Y si somos la mayor fuente de lucro o son actividades permanentes, también estaríamos hablando de tercerizado. Entonces, todas las empresas públicas o privadas tienen que ponerse al día con los trabajadores tercerizados porque ya la tercerización se está erradicando en Venezuela. Y por último, y no menos importante, rezar. Rezar para que de verdad la empresa, el país, podamos salir adelante y por supuesto nuestro granito de arena como profesionales en el área de recursos humanos, administración, contadores, patronos, abogados, es estar al día para que de verdad las cosas salgan como deben salir, para que la empresa se mantenga y para que se cumplan las obligaciones tanto con los trabajadores como con los patronos.
Gracias por escucharme. Mi nombre es Carmen Rodríguez, mi correo electrónico carmenpisoasesorías@yahoo.es y represento uno de los facilitadores de CH Consultores. Los invito a que sigan con nuestros cursos online. Este es un curso online de muestra para que ustedes tengan un poco lo que es la idea de cómo son estos cursos de forma online, desde su oficina, desde su casa, sin necesidad de ir hasta nuestra sede, y para que se familiaricen un poco más y aclaren un poco más de dudas sobre el tema contrato de trabajo. No duden en preguntar y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.